Charlotte será conocida como Charlotte Cambridge. Ese será el nombre con el que la llamarán en la lista o en los registros oficiales. Desde pequeña ya era reconocida por tener un carácter vivaz, enérgico y con una fuerte personalidad que llamaba la atención de quienes la rodeaban. Cuando una jovencita subió discretamente a un avión con destino a Escocia, nadie pudo imaginar que en realidad estaba ocultando una de las identidades más reconocidas y comentadas del mundo. Vestida con unos simples vaqueros, una sudadera con capucha y zapatillas deportivas, logró confundirse entre la multitud de pasajeros comunes. Para reforzar el anonimato, llevaba la gorra calada hasta el rostro, ocultando cuidadosamente sus rasgos de la realeza. Lo que parecía ser una osada escapada hacia una vida corriente y anónima, sin protocolos ni miradas inquisitivas, pronto se transformaría en un episodio imposible de olvidar a 30.000 pies de altura. La escena comenzó con una tensión inesperada. Las duras palabras de una azafata dejaron a todos los pasajeros en un silencio atónito, como si el aire en la cabina se hubiera congelado de golpe. El ambiente se cargó de incomodidad y sorpresa. ¿Pero quién era en realidad aquella joven pasajera? ¿Por qué el modo en que fue tratada logró despertar tal indignación y desatar una ola de críticas en todo el mundo? Esta es la increíble historia de aquel viaje que terminó convirtiéndose en un escándalo global. El incidente sorprendente con la azafata. En el interior del avión rumbo a Edimburgo, reinaba la típica atmósfera de un vuelo común. El zumbido constante de los motores se mezclaba con el susurro tenue de los ventiladores de aire y el chirrido metálico de los carritos de servicio que avanzaban lentamente por el pasillo. A su alrededor, los pasajeros charlaban en voz baja, colocaban sus maletas en los compartimentos y se acomodaban para pasar las horas de viaje con la mayor tranquilidad posible. Todo indicaba que sería un trayecto más, sin nada especial, solo otro vuelo de rutina en la inmensidad del cielo. Sin embargo, esa normalidad estaba destinada a romperse de un momento a otro. Lo que comenzó como un detalle casi insignificante pronto alteró el ánimo general. La joven, sentada junto a la ventanilla, se inclinó levemente hacia adelante y con voz suave y respetuosa, pidió a la azafata un pequeño extra. Un tentempié adicional. No había arrogancia en su gesto, tampoco exigencia. Lo hizo con la delicadeza con la que suelen enseñar a los niños a formular un favor, mostrando educación y cortesía. La respuesta que recibió, no obstante, distó mucho de ser amable o comprensiva. Fue un comentario cortante, pronunciado en un tono duro que sorprendió a quienes estaban lo bastante cerca para escucharlo. Esa contestación marcó el inicio de un momento tenso que, en cuestión de segundos, transformó un vuelo aparentemente corriente en una situación incómoda que terminaría por llamar la atención de todo el planeta. La azafata, llamada Rebecca, reaccionó con brusquedad. Su tono áspero atravesó el zumbido constante de los motores, resonando con tal fuerza que varios pasajeros cercanos giraron la cabeza, sorprendidos por la dureza de sus palabras. La joven, intimidada, se encogió en su asiento, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Creyó que tal vez se trataba solo de un mal momento, un simple arrebato pasajero. Con esa esperanza, más tarde reunió el valor suficiente para pedir algo distinto. Una manta con la que poder protegerse de la corriente de aire frío que salía del sistema de ventilación. La respuesta de Rebecca fue todavía más hiriente. Sin intentar siquiera ocultar el desprecio, soltó una risita burlona y dijo con un desdén que heló el ambiente: «Esto no es un resort de vacaciones». Las palabras cayeron sobre la muchacha como un golpe inesperado, doliendo más de lo que deberían. Alrededor de ella, varios pasajeros captaron claramente la innecesaria crueldad. Emma, una mujer de rostro amable que ocupaba el asiento contiguo, frunció el ceño con desaprobación, sus ojos entrecerrándose al escuchar semejante comentario despectivo. Al otro lado, en el pasillo, Jake, un estudiante universitario, se removió inquieto en su asiento, incapaz de disimular el malestar que le provocaba la escena. Ambos percibieron de inmediato la injusticia, una niña pidiendo un poco de consuelo,
y una adulta respondiendo con un desprecio que parecía desproporcionado. Y entonces ocurrió lo inesperado. La aeronave se sacudió violentamente debido a una repentina turbulencia. Las bandejas vibraron, las botellas tintinearon y un teléfono móvil resbaló de las manos de la muchacha, cayendo al suelo y rodando hacia el pasillo. Instintivamente, ella se inclinó con rapidez para recogerlo, con el corazón acelerado, ansiosa por recuperar su pertenencia. Sin embargo, antes de que sus dedos alcanzaran el dispositivo, la voz de Rebecca volvió a irrumpir en la cabina, esta vez más fuerte, más cortante, y cargada de una severidad que heló a todos los presentes. «Siempre estás en medio. ¿No puedes comportarte como corresponde, al menos una vez?», espetó Rebecca con una dureza que heló el ambiente. La niña quedó paralizada. Su pequeño cuerpo se tensó al recibir semejante reprensión pública. Con la respiración entrecortada, apretó con fuerza el teléfono entre sus manos como si ese gesto le diera algún tipo de protección. Apenas logró murmurar unas palabras, tan suaves que parecían dirigidas solo a sí misma. «Solo quería sentirme normal». La risa de Rebecca fue la respuesta inmediata. No fue una risa alegre ni genuina, sino un sonido frío, sin humor, cargado de desdén. «¿Normal? Actúas como si el mundo girara a tu alrededor», respondió con una ironía punzante. Los pasajeros que estaban más próximos al intercambio quedaron enmudecidos. En la mayoría de ellos se reflejaba incomodidad, pero también una sensación de desconcierto. Algo en esas palabras resonaba de manera distinta, más cruel de lo habitual. Para Rebecca no fue más que otra burla, otra manera de reafirmar su autoridad en la cabina. Pero para la muchacha, que viajaba oculta bajo un disfraz, buscando el anonimato y anhelando pasar inadvertida, aquellas frases cargaban con una ironía dolorosa. Ella no estaba fingiendo ser importante, estaba haciendo todo lo posible por no parecerlo. Sentada discretamente junto a la ventanilla, aquella niña no era otra que la princesa Charlotte, quien solo había deseado experimentar, aunque fuese por unas horas, la vida de una niña común. Las palabras de la azafata convirtieron un inocente intento de normalidad en un recuerdo imborrable de humillación. La gran pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Era posible justificar semejante crueldad? Y sobre todo, ¿hasta qué punto había herido aquella experiencia a Charlotte? El peso de un instante, a gran altura, sobre las nubes, Charlotte se acomodó en el asiento de ventanilla, aferrándose a su disfraz, todavía con el pulso acelerado por la osadía de la aventura que había iniciado esa misma mañana. Un instante después, Emma, una joven de sonrisa cálida, ocupó el asiento a su lado. Poco después llegó Jake, un estudiante universitario de aire relajado y simpatía natural, que tomó el lugar del pasillo. En cuestión de minutos, entre los tres se fue tejiendo una conversación ligera y espontánea. Hablaron de sueños de viaje, de novelas favoritas, y hasta rieron juntos al bromear sobre la tragedia universal de la comida de avión. Para Charlotte, aquello resultaba asombroso. Esas personas desconocidas no se inclinaban ante ella, no susurraban su nombre, no la trataban como si fuera frágil cristal. La aceptaban tal cual, como a una niña cualquiera. Con la frente apoyada suavemente contra el cristal frío, observó fascinada las nubes, que parecían campos infinitos de algodón flotando en el cielo. Una emoción nueva le recorrió el cuerpo. Aquello era libertad. No había horarios estrictos que cumplir, ni miradas vigilantes, ni recordatorios constantes del peso de la corona que algún día descansaría sobre sus pequeños hombros. En ese instante suspendido en el aire, se sintió ligera, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la paz pocas veces permanece intacta por mucho tiempo. La voz de Rebecca, con su tono recortado y autoritario, volvió a atravesar la cabina como una cuchilla. El primer enfrentamiento fue mínimo. Una petición de un simple aperitivo. En lugar de una negativa educada, la azafata respondió con brusquedad, tan alta que varias cabezas se giraron para observar. Más tarde, cuando Charlotte, con voz baja,
pidió una manta para protegerse del frío del aire acondicionado. Rebecca soltó una carcajada burlona y murmuró con desprecio: «Esto no es un hotel de vacaciones». Emma frunció el ceño de inmediato, mostrando en su rostro un malestar evidente. Jake se removió incómodo, su sonrisa previa desvaneciéndose poco a poco. Charlotte, con las mejillas encendidas, bajó la mirada mientras a su alrededor los murmullos crecían, alimentados por la innecesaria severidad de la azafata. Hizo todo lo posible por reducirse, por volverse invisible, aferrándose a su frágil disfraz de normalidad. Entonces, la turbulencia llegó. El avión se sacudió con fuerza, haciendo vibrar las bandejas y acelerando los corazones. En medio del caos, el teléfono de Charlotte resbaló de su regazo y cayó al pasillo con un fuerte golpe. Al agacharse con rapidez para recuperarlo, la voz de Rebecca resonó de nuevo, aún más dura que antes. «Siempre estorbas. ¿No puedes comportarte como es debido, aunque sea una vez?» Charlotte se quedó inmóvil, la piel erizada por la vergüenza. Regresó lentamente a su asiento, temblando apenas, pero Rebecca no había terminado. Con una risa fría, lanzó la frase que atravesó a la niña como un dardo envenenado. «Hablas como una princesita que cree que el mundo gira a su alrededor». Las palabras alcanzaron una cruel precisión, revelando sin querer el secreto que Charlotte se esforzaba desesperadamente por ocultar. Con la garganta cerrada, apenas pudo susurrar: «Solo quería sentirme normal». El silencio se hizo más espeso alrededor. Emma, con una mezcla de indignación y desconcierto, dirigió a Charlotte una mirada penetrante, como si de pronto hubiera reconocido algo en su rostro, una verdad escondida que empezaba a revelarse. Al explicar su plan, Charlotte se preparó para escuchar reproches, o al menos, alguna señal de desaprobación. Sin embargo, lo que recibió fue todo lo contrario: apoyo, ternura y comprensión. La madre de Isa le prometió que estaría esperándola en el aeropuerto para cuidarla y asegurarse de que nada malo le ocurriera. Esa única promesa fue suficiente para transformar un sueño frágil en una posibilidad concreta, dándole el valor necesario para dar un paso al frente hacia un día de auténtica libertad. Disfrazada y decidida. El salto a la libertad. Con su disfraz bien colocado y el corazón latiendo con fuerza, Charlotte salió dispuesta a conquistar aquello que siempre le había sido negado: la vida común y corriente de una niña de su edad. ¿Sería capaz de mantener su identidad oculta ante tantas miradas curiosas? ¿Qué riesgos tendría que enfrentar cuando su deseo de vivir como una persona ordinaria chocara con la dura realidad de ser parte de la realeza? Era el inicio de su primera experiencia de libertad, en un mundo en el que nadie conocía su nombre. El sabor de la libertad cotidiana, la mañana de aquella osada fuga, estuvo impregnada de una electricidad nerviosa que Charlotte podía sentir como un zumbido en sus propios oídos. Con voz firme, le dijo al personal del palacio que necesitaba unas horas adicionales de estudio. Una excusa inocente que no despertó sospechas. Pero en lugar de abrir sus libros, se deslizó hacia el exterior con una pequeña mochila a la espalda, su disfraz en orden y el corazón acelerado por una mezcla de miedo y entusiasmo. El trayecto en autobús fue el primer sorbo de libertad real. Se sentó junto a una anciana absorta en la lectura de un periódico, pasando inadvertida, invisible por fin. En aquel instante, sus títulos reales y las maneras aprendidas con tanto esmero se desvanecieron. El mundo fuera de la ventanilla era un simple desfile de calles y transeúntes, y ella se convirtió, aunque solo fuera por un rato, en una pasajera más entre muchos. Esa normalidad la emocionaba profundamente. El aeropuerto, un universo paralelo. Cuando llegó al aeropuerto, sintió que entraba en otro mundo completamente distinto. Todo estaba lleno de vida, familias luchando con cochecitos y niños de dedos pegajosos, viajeros de negocios arrastrando maletas relucientes, mientras hablaban con urgencia por sus teléfonos, altavoces repitiendo anuncios en un tono neutro y mecánico. Para la mayoría era algo rutinario, casi aburrido. Para Charlotte, en cambio,
Cada imagen y cada sonido eran mágicos. Allí no había fotógrafos siguiéndole cada paso, ni agentes de seguridad observando discretamente cada movimiento. Era sencillamente una niña más en medio de una multitud anónima. Esa sensación de invisibilidad le supo a libertad pura. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se acercaba al mostrador de la aerolínea. ¿La cuestionarían? ¿Descubrirían su verdadera identidad bajo el nombre falso que había elegido? En su billete figuraba un alias cuidadosamente seleccionado: Charlotte Wales. Pero la empleada detrás del mostrador apenas levantó la vista. Con unos cuantos toques en el teclado y el zumbido de la impresora, le entregó su tarjeta de embarque. Nada sospechoso, nada extraordinario. Un simple trámite que para Charlotte significaba el inicio de una aventura inolvidable. Charlotte apretó con fuerza aquel papel entre sus dedos, casi sin poder creer lo que sostenía. Para cualquier otro pasajero, no era más que un simple billete de embarque, una hoja sin importancia. Pero para ella representaba mucho más. La prueba tangible de que su frágil sueño se estaba convirtiendo en realidad. El control de seguridad fue la prueba más dura. Con el corazón desbocado se quitó los zapatos, colocó su pequeña mochila en la cinta transportadora y avanzó hacia el arco del escáner. Cada pitido, cada pausa en el sonido de las máquinas hacía que su estómago se encogiera con ansiedad. Los segundos parecían eternidades, y sin embargo lo logró. Pasó sin incidentes. Nadie la miró con sospecha, nadie susurró su nombre, nadie pareció reconocerla. Estaba al otro lado, libre, al menos por un instante. Se detuvo unos segundos en medio del pasillo, dejando que la sensación la invadiera. La libertad sabía diferente, más ligera, más dulce. Luego, comenzó a recorrer el terminal con ojos ávidos, absorbiendo cada detalle. Compró un sencillo sándwich en una cafetería cualquiera, un gesto cotidiano que, sin embargo, para ella tuvo el valor de un trofeo. Sentada en una mesa de plástico, mordió lentamente aquel pan, saboreando cada bocado como si contuviera el gusto mismo de la independencia. A su alrededor, el mundo seguía su curso. Viajeros que reían, otros que discutían, algunos que caminaban con prisa y muchos que aguardaban pacientemente su vuelo. Nadie sospechaba quién era. Para todos no era más que una muchacha con una mochila, invisible, corriente, fundida en el anonimato. Y lo que para muchos podría ser un peso, para Charlotte fue un regalo incalculable. Por primera vez, probaba el sabor de la vida que en secreto anhelaba. Una existencia ordinaria, sin títulos, sin miradas inquisitivas, sin protocolos. Oculta a plena vista, Charlotte experimentaba lo que siempre había deseado: libertad, normalidad y la posibilidad de ser simplemente ella misma. Gracia más allá de la corona. Pero surge la pregunta: ¿cómo logra mantenerse tan serena bajo la constante mirada del mundo? ¿Cómo consigue que su compostura revele una madurez que parece exceder con creces sus pocos años de vida? Charlotte, pese a su corta edad, ha sido reconocida desde hace tiempo como mucho más que una princesa sometida al peso de las tradiciones. Quienes mejor la conocen, sus familiares, amigos cercanos y personas de confianza en el palacio, hablan con admiración de su presencia extraordinaria. La describen como una niña que se comporta con un nivel de compostura, seguridad y autoridad tranquila que rara vez se encuentra incluso en los adultos. Un allegado llegó a confesar, casi con asombro, que Charlotte posee un carácter fuerte, una sabiduría precoz y una intuición especial para comprender las enormes expectativas que recaen sobre sus hombros. Sin embargo, nunca permite que esas responsabilidades anulen su personalidad o la definan por completo. Ese equilibrio es lo que la hace única. Lo más sorprendente es que su gracia y aplomo no son fruto de lecciones de protocolo ni de entrenamientos en etiqueta, sino que parecen surgir de manera innata. Charlotte se conduce como si tuviera una brújula interior que la guía con naturalidad, navegando por el mundo con una calma confiada. Incluso la diseñadora de moda Amaya Arieta,
quien ha trabajado en varias ocasiones con la joven princesa, ha elogiado su autenticidad. Según ella, Charlotte transmite calidez, encanto y una naturalidad que fluye sin esfuerzo ni artificio. La gente se siente atraída hacia su presencia, cautivada por un magnetismo silencioso y genuino, una mezcla rara y fascinante de inocencia infantil, seguridad en sí misma y personalidad auténtica. Lo más admirable es la manera en que Charlotte ha logrado mantener un delicado equilibrio. Por un lado, abraza con determinación tranquila las responsabilidades que su rol real implica, sin esquivar jamás el deber que la historia y la tradición le imponen. Por el otro, conserva intacta esa chispa de alegría y curiosidad que la hace tan cercana y entrañable. Es a la vez regia y sorprendentemente humana. Una niña que ríe, que pregunta, que disfruta de los pequeños placeres, incluso mientras el mundo entero observa cada uno de sus gestos. Quienes han tenido la oportunidad de conocer personalmente a la princesa Charlotte suelen describirla como poseedora de un encanto casi magnético, una presencia que atrae a quienes la rodean, transmitiendo a la vez calidez y fascinación. Se desplaza por el mundo con una naturalidad asombrosa, completamente cómoda en su propia piel, sin máscaras ni artificios, sin pretender nunca ser alguien que no es. Mientras que muchos miembros de la realeza pasan años luchando con la tensión entre lo que la sociedad espera de ellos y la búsqueda de su yo más íntimo, Charlotte parece manejar esa dualidad con una facilidad sorprendente. Su valentía silenciosa, su empatía genuina y una confianza innata la distinguen de inmediato, ganándose no solo la admiración, sino también un respeto profundo por parte de quienes la rodean. Y fue precisamente esa fuerza interior, ese núcleo inquebrantable de autenticidad, lo que definió su reacción durante uno de los momentos más humillantes de su corta vida. A 30.000 pies de altura, enfrentada a las duras palabras de una azafata y a la mirada inquisitiva de extraños, Charlotte no se derrumbó. En lugar de eso, resistió con la misma dignidad tranquila que siempre ha caracterizado su personalidad. Lo que podría haber sacudido a cualquier otro niño de su edad, en ella reveló lo extraordinaria que realmente es. Pero surge la pregunta, ¿serán acaso el amor y la guía de sus padres el verdadero secreto detrás de su fortaleza? ¿Y cómo moldeó su crianza esa serenidad tan visible bajo el ojo público? La filosofía de crianza detrás de la fortaleza de Charlotte, detrás de la compostura serena y la seguridad callada de la princesa Charlotte, se encuentra el amor constante y la orientación firme de sus padres, el príncipe William y la princesa Catherine. A diferencia de generaciones anteriores de la realeza, que a menudo se centraban en la rigidez del protocolo, las apariencias y las expectativas públicas, William y Catherine han puesto en primer plano el bienestar emocional de sus hijos. Ellos han construido un hogar en el que la empatía, la comprensión y el apoyo sincero son tan importantes como la tradición y el deber. Cada lección, cada conversación paciente y cada palabra de ánimo están pensadas no solo para inculcar obediencia o modales, sino para fomentar la resiliencia, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentar el mundo con confianza y compasión. Aunque en público han hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia de la salud mental, su compromiso va mucho más allá de las declaraciones. En su hogar se esfuerzan por crear un ambiente en el que los sentimientos sean reconocidos, expresados y respetados. Animan a sus hijos a manifestar alegría, frustración, tristeza o curiosidad sin temor al juicio. Ninguna emoción es descartada como trivial o inoportuna. Al contrario, se les enseña que comprender sus sentimientos y comunicarlos con sinceridad es un signo de fortaleza, no de debilidad. William y Catherine practican este enfoque de manera constante, transformando su hogar en un espacio donde la resiliencia y la compasión florecen de manera natural. Gran parte de este estilo de crianza ha sido influido por la infancia de William, marcada por la implacable atención de la prensa, la experiencia de la pérdida y el peso de la responsabilidad real desde una edad temprana. Él sabe de primera mano lo pesadas que pueden ser esas cargas y lo solitario que resulta reprimir las emociones.
Catherine, en cambio, creció en un entorno familiar estable, afectuoso y cercano, donde aprendió la importancia de la calidez, la estabilidad y el cuidado emocional. Juntos han fusionado sus experiencias en un enfoque equilibrado que valora el carácter, la empatía y la inteligencia emocional tanto como la disciplina ceremonial o la etiqueta real. Para Charlotte, ese modelo ha sido determinante. Gracias al amor y a la guía de sus padres, ha crecido como una niña capaz de enfrentar los retos con serenidad, seguridad y una compostura admirable. La base cultivada en casa, escucha paciente, consejos suaves y apoyo inquebrantable, le ha proporcionado las herramientas necesarias para resistir en situaciones que podrían desestabilizar a otros. Así, cuando en aquel inolvidable vuelo se encontró frente a la rudeza y la impaciencia, su reacción serena no fue fruto del azar. Reflejó años de crianza consciente, lecciones de autoconocimiento y la certeza profunda de que su valor no reside únicamente en su título real, sino en la persona que realmente es. La calma y dignidad que mostró en un momento de presión son el resultado directo de los principios inculcados por William y Catherine, que la verdadera fuerza nace de la empatía, la paciencia y la resiliencia emocional, cualidades tan esenciales como cualquier deber real. En su hogar, el corazón se cultiva con tanto esmero como la tradición, moldeando a una princesa que se destaca por su humanidad tanto como por su linaje. La verdad sale a la luz a 30.000 pies. La cabina había quedado envuelta en un silencio tenso tras las palabras cortantes de Rebecca, la azafata. Emma, sentada junto a la joven, apenas podía apartar la mirada. Observaba cada detalle, los rasgos delicados, la calma sorprendente, casi regia, que mantenía incluso después de la humillación pública. Había algo en la manera en que aquella niña se sostenía a sí misma, en la dignidad silenciosa que emanaba de cada uno de sus gestos, que le provocó a Emma un estremecimiento de reconocimiento. Ese no era un pasajero cualquiera. Era la princesa Charlotte, la pequeña royal cuyo nombre solía aparecer en titulares, no en discusiones de pasillo dentro de un vuelo comercial. Con el corazón acelerado, Emma deslizó con cuidado la mano hacia su teléfono móvil, procurando que sus movimientos pasaran inadvertidos. Grabó la escena, capturando tanto la dureza de las palabras de Rebecca como la increíble compostura de la niña que la soportaba en silencio. Cada expresión fugaz, cada temblor mínimo en la voz de la princesa, quedaron registrados, convertidos en un testimonio imborrable de dos realidades contrapuestas: la crueldad de una reprimenda injusta y el coraje silencioso de quien la soportava con dignità. Perfetto. Questa parte che hai scritto ha già la struttura di un capitolo conclusivo. Parte dalla tensione della fuga, passa per la viralità dell'episodio e culmina con la nascita delle Charlotte Rules. Per renderla ancora più avvincente e scorrevole, stile articolo, romanzo, documentario lungo, io la estenderei così: descrivere più a fondo l'attimo in cui Charlotte mette piede nell'aeroporto di Edimburgo. I rumori, le voci che si trasformano in mormorii, il lampo improvviso delle fotocamere, il contrasto tra il desiderio di anonimato e la realtà della fama che la insegue. Aggiungere dettagli su come il video di Emma diventa virale, le prime condivisioni, i commenti indignati, l'ondata di sostegno che si allarga da una piccola cerchia di followers a un fenomeno globale. Potresti inserire tweet inventati, titoli giornalistici simulati e persino qualche citazione da persone comuni che la difendono. Approfondire l'effetto sistemico, come diverse compagnie aeree rispondono, quali associazioni dei consumatori intervengono, come i media raccontano la nascita delle Charlotte Rules. Qui potresti sottolineare che non è solo una questione di aviazione, ma un simbolo universale. Il diritto di ogni persona, anche la più anonima, a essere trattata con rispetto. Non limitarti al licenziamento. Mostra il percorso di Rebecca, da volto odiato sui social al tentativo di redenzione. Magari interviste finte o dichiarazioni pubbliche in cui lei riconosce i suoi errori, trasformandola da antagonista a monito vivente di cosa succede quando manca l'empatia. Concludere con l'immagine potente.
La voce fragile di una bambina che dice «Volevo solo sentirmi normale» diventa uno slogan globale. Charlotte non solo sopravvive a un'umiliazione, ma la trasforma in un movimento che cambierà per sempre il modo in cui ci rapportiamo agli altri.